Hola, 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 buenas. Sí, un temita que no me quedó muy claro, por favor. sí, El sincrónico de los lunes es todas las semanas. es todas las semanas, exceptuando este lunes que viene, que es feriado, ¿sí? Sí, está bien, pero luego sí, todas las semanas. Lo que es alternado es el presencial de los sábados. Genial, gracias. Exactamente, exactamente, lo que es alternar al presencial de los sábados. Ah, y una cosa que se me estaba olvidando, los sábados, también, como somos 50, no hay aula que banque esa cantidad, ni por tamaño, ni por protocolo, ¿sí? Porque estamos con protocolo. Con el tema de la cantidad de gente que puede entrar en un aula en la universidad. Entonces, nos vamos a dividir en dos grupos de veintitantas personas, ¿sí? Uno va a venir de 8 de 8 a 10 y media, ¿sí? Y el otro va a venir de 10 y media a 13, ¿sí? Y yo también ahí, bueno, en realidad ahí más o menos, por cuando esté el grupo de WhatsApp creado, se organizan, ¿sí? Y se van dividiendo por como más o menos les parezca, eh, que les Profe, quede cómodo, sí. hoy había en el campus un formulario que decía que había que anotarse en el horario para la cursada presencial de los sábados. Sí, El primer horario ya estaba ocupado y que quedaba disponible el que es de a partir de 11 claro. a, Lo que de pasa 11 que a 13. ustedes en ese momento estaban entrando Sí. a el primer cuatrimestre todavía. Recién hace horitas o nada, la gente de informática creó, Ah, ¿sí? El del segundo cuatrimestre, que está en blanco. O sea que yo tengo que blanquear ese formulario y volverlo a subir para ustedes ahora, ¿sí? porque yo me anoté en ese formulario, entonces ese no es válido. Claro, no, no, porque ese es el del primer cuatrimestre. Ahora ustedes van a tener su propia solapa que dice segundo cuatrimestre y no van a ver más la del primer cuatrimestre, ¿sí? Ok. Y nos tenemos que dividir en los dos grupos para los sábados presenciales también. Claro, eso es para ir Perfecto. al laboratorio, porque en el laboratorio ya me dijeron, no pueden entrar más de veintitantas personas, como mucho 30. Entonces, bueno, no me queda otra que dividir, ¿sí? Somos la comisión más numerosa. Sí. Y siempre es en laboratorio los sábados. Sí, a El menos que yo presencial. avise, a menos Perfecto, que yo avise. perfecto. Bueno, acá está el link, ¿ya vieron el link? Lo acaba de compartir la compañera. Sí, profe, yo ya estoy adentro. Listo, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a comenzar con las generalidades de este curso de Introducción a la Botánica, ¿sí? ¿Qué estudiantes participan de esta cursada? ¿Sí? De estas tres carreras, de estas tres tecnicaturas. Tecnicatura universitaria en viverismo, tecnicatura en producción agroecológica periurbana y profesorado universitario de biología, ¿sí? Fíjense que estas tres carreras, ¿sí? Son universitarias, ¿sí? Hay una gran diferencia abismal entre tomar una tecnicatura en un instituto superior de formación a tomarla en una universidad, ¿sí? Aunque muchas veces no se note, ¿sí? Por ahí no todos los docentes van a estar a la altura, ¿sí? Pero en muchos casos sí, e intentamos estarlo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de educación superior, tenemos los terciarios, ¿sí? Y tenemos la universidad. Son los dos que van a impartir, ¿sí? Eh, estudios superiores, ¿sí? O sea, después del secundario. Y la universidad, ¿sí? Es el máximo, ¿sí? Nivel que puede alcanzar una persona en un país, sea cual sea, ¿sí? Y dentro de la universidad está el doctorado. Tenemos tecnicatura, licenciatura, doctorado, ¿sí? Esos son el nivel que podemos tener de títulos dentro de una universidad, ¿sí? El doctorado es el máximo título de cualquier universidad de todo el mundo y es igual en todo el mundo, ¿sí?
Las licenciaturas cambian un poquito y la tecnicatura también. Pero estamos en nivel universitario, ¿sí? Entonces, como tal, hay exigencias y hay cosas que tenemos que ayornarnos, ¿sí? Cuando estamos en la universidad. Entonces, mientras estemos en la universidad, hay un régimen académico y hay una cultura académica a la cual tenemos que ir adecuándonos a medida que pasa el tiempo. Y esa cultura hay que ir adquiriéndola. Y hay varios estudios, ¿sí?, sobre educación universitaria y muestran que la gente que no se adapta a esa cultura universitaria es la gente que por ahí termina dejando. No es que dejen siempre, pero terminan abandonando la carrera. Porque no se sienten a gusto, porque no se sienten acogidos, porque no se sienten recepcionados por la universidad. Y muchas veces es la universidad la que no sabe transmitir esa cultura, ¿sí? La que no sabe dar cuenta de cómo un estudiante se puede, ¿sí?, insertar en la cultura académica. Y cada universidad tiene una cultura académica propia, ¿sí?, una idiosincrasia propia. ¿Sí? La Universidad de Urlingen es una universidad muy inclusiva, y eso es una idiosincrasia que tiene esta universidad, ¿sí? Al igual que todas las universidades nuevas del conurbano bonaerense, ¿sí? La de Varela, la UNTREF, ¿sí?, esta, la de La Matanza, que es relativamente un poquito más vieja que esta, ¿sí? Y así, cada universidad del conurbano suelen ser muy inclusivas, la de Avellaneda también, ¿sí? Y son idiosincrasias de universidades más nuevas, ¿sí? A su vez, la universidad, por ser universidad, también tiene y debemos mantener cierto lenguaje académico. Cuando estemos dentro de la universidad tenemos que mantener un lenguaje académico, hablar con palabras técnicas y con propiedad. Salimos de la universidad y hablamos como se nos canta, pero estamos dentro de la universidad, estamos formándonos para ser profesionales, ¿sí? Entonces, como tales, debemos, ¿sí?, manejar un lenguaje. Y ese es el lenguaje técnico, ¿sí? Que aquellas personas que no lo adquieren, con el tiempo lo van a ir adquiriendo porque tenemos años para estar acá adentro, ¿sí? 3, 4 años, dependiendo de la carrera. Entonces hay un tiempo para ir ayornándose e ir mejorando nuestro vocabulario, incorporando las palabras, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando de a poquito, incorporando terminología, maneras, ¿sí? Y la botánica tiene la suya también, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a aprender un montón de nombres, ¿sí? Montones de nombres, ¿sí? Entonces, esos nombres los vamos a ir incorporando de a poco e interiorizándonos, y cuando llegue a finalizar la cursada, ¿sí?, estoy casi seguro que todos vamos a estar incorporando este lenguaje y vamos a poder hablar, ¿sí?, incorporándonos en la comunidad universitaria, ¿sí?, en lo que es la cultura universitaria, de rendir finales, de estudiar para esos finales, de estudiar para parciales, de que en una misma semana vamos a tener 5 parciales, de que a veces en el mismo día se nos pueden cruzar parciales, ¿sí? De que no va a ser, ¿sí?, tan laxo como la secundaria, que puede ser que se pongan tensas las cosas, ¿sí? De que no siempre lleguemos a estudiar, de que tengamos que a veces decidir, porque tenemos vida también por fuera de la universidad y podamos dejar materias, y no tener miedo a dejar materias, no tener miedo también a cambiar de carrera, llegado el caso. Son cosas muy comunes dentro de la universidad y que tenemos que andar ese camino, ¿sí? Transitarlo. Transitarlo de la mejor manera, ¿sí? Y no por cambiar de carrera, no por dejar una materia, voy a ser peor o mejor que alguien, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y no siempre a qué técnico, técnica o técnica que tenga la mejor nota va a ser el mejor profesional, ¿sí? Eso no es sinónimo de nada. Son los estándares mundiales que se utilizan, lamentablemente, para poder aprobar o desaprobar ciertas cosas, pero no siempre va a ser así. Y yo no puedo hacer caso omiso a eso, y cuando tomo los parciales tengo que poner nota, ¿sí? Pero no se angustien si a veces no logran la nota que ustedes quisieran o si se sienten que están para mayor nota, ¿sí? Porque yo también sé y los voy a ir comprendiendo, los voy a ir, sí, conociendo a medida que pase el tiempo, más que nada en la presencialidad. Y ahí vamos a ir entablando otro tipo de vínculo, ¿sí?
Pero es muy importante esto que les digo, ¿sí? Que vayamos, ¿sí?, interiorizándonos en la cultura, en ver qué es lo que sucede en la fotocopiadora, los grupos de estudio, estudiar en grupos siempre es mejor que estudiar solitariamente. Ya van a ir descubriendo esa cultura que es verdaderamente interesante. Ahora sí, vamos a continuar, ¿sí? Acá estamos los docentes, ¿sí? José Figueroa, ¿sí? Alejandra, sí, ya no nos acompaña más. Esto lo voy a actualizar para el próximo cuatrimestre, me olvidé. Ya no nos acompaña más Alejandra, pero José sí, Ailen sí, y bueno, yo estoy ahí, Matías. ¿Sí? Lunes, clases sincrónicas, martes, entrega del asincrónico, ¿sí? Carga de material, ¿sí? Clases teóricas, actividades prácticas. ¿Sí? Esto de los martes ya no va a ser más, sino que yo lo voy a cargar, ¿sí? Perdón, sí, los martes yo voy a estar cargando la clase grabada, ¿sí? Del lunes. Eso es el material asincrónico. O sea, yo voy a agarrar y los martes voy a cargar como tarde, ¿sí?, la clase del lunes, cosa que quede asincrónica para la gente que no pudo venir el lunes, la puede ver en cualquier día. Y lo mismo, mismas personas que vinieron el lunes la pueden ver de vuelta, las veces que quieran. ¿Sí? Bueno, el campus, imagino ya lo deben conocer. ¿Sí? El uso del campus, sí. Como les digo, va a ser para mandar material suplementario, las clases grabadas, ¿sí? Las clases prácticas virtuales, ¿sí?, que son vitales para aprobar la materia, ¿sí?, y las diapositivas para la clase de los lunes. Entonces, vamos a tener 3 momentos semanales, ¿sí? La actividad práctica que deben entregar, ¿sí? La teórica, que es el material de lectura, ¿sí?, que va a estar ahí, y el encuentro sincrónico, ¿sí? Y el encuentro sincrónico. Entonces, esto es un ejemplo que hice acá. Fecha del primer parcial, 8, 27 del nuevo, ¿sí? La clase 8, supongamos, ¿sí? Fecha del segundo parcial, clase 15, por decirlo. Fecha del recuperatorio, 22 del 11, ¿sí? Para que tengan un ejemplo de cómo sería más o menos, ¿sí? Obviamente, el 27 de septiembre no sé si va a caer justo el primer parcial, pero bueno, es una fecha estimativa que puede pasar. El 15 de noviembre sí puede ser o no, sí, el segundo parcial, y el 22 de noviembre también puede ser o no el recuperatorio. Pero este es un ejemplo de más o menos para que tengan idea de fechas estimativas de cuándo podrían llegar a ser las cosas, ¿sí? Para que vayan ya tomando nota. Estimativas, ¿sí? No son. Esto es lo que les dije antes, materia promocionable, la van a promocionar. Tienen que aprobar para promocionar al menos el 75% de las actividades prácticas virtuales, aprobar los 2 parciales o sus recuperatorios, aprobar la evaluación integradora en el caso de no promocionar, ¿sí? O el examen final regular, ¿sí?, en el caso de que no promocionen y tampoco aprueben, ¿sí?, la evaluación integradora. Esto es lo que les mencioné hasta recién. Profe, Para promocionar, sí. Al inicio Sí. de la charla comentó lo del trabajo práctico que ya tenemos para llevar al encuentro del Carlos Tay. ¿Ese también forma parte de la aprobación? Claro, porque eso es actividad práctica presencial. Eso cuenta como lo obligatorio de lo presencial, ¿sí? Perfecto. Cada vez que hagamos una clase presencial, ¿sí?, ustedes van a hacer actividades ahí, que yo se las voy a proponer ese mismo día, ¿sí? Esa actividad me la van a entregar siempre a la actividad presencial siguiente, ¿sí? Ustedes la hacen y si ven que le falta algo, la completan en esos 15 días y me la vuelven a entregar a la siguiente clase presencial, que yo la corrijo ahí y se las entrego, ¿sí? Bueno, para promocionar, ¿sí?, además de lo anterior, o sea, aprobar, entregar las actividades, todo eso, tienen que tener más de 6 en ambos parciales o en sus recuperatorios y promedio 7, sin redondeo, ¿sí? O sea que si yo saqué 6,80 y 6,70, no van a promocionar porque no llegaron a 7, no redondeo, ¿sí? O sea, me tengo que sacar un 6 y un 8
para promocionar, porque ahí promedio y sin redondear me queda 7. ¿Sí? O un 6,80 y un 8,80, para que cuando redondeo me queda 7,80. Si no, no hay, ¿sí? ¿Me explico cómo es la cosa? Sí. Y si Sí, sí, alguien profe, sí. aprueba uno de los dos parciales con menos de 6 y en el recuperatorio, ¿sí? Después se saca de vuelta menos de 6, tampoco promociona. En el recuperatorio se tiene que sacar más de 6 o la nota que necesita para poder aprobar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Y los recuperatorios del primer y del segundo parcial son los dos cuando termina la cursada, ¿sí? En noviembre. Ambos recuperatorios son cuando termina la cursada, ¿sí? Y después del recuperatorio, a la semana siguiente o a las 2 semanas está la integradora. O sea, tienen chances para poder aprobar, ¿sí? Y yo les recomiendo siempre utilizar esas chances porque siempre es más fácil aprobar en los recuperatorios y la integradora que el final. El final es toda la materia. Los recuperatorios es lo que me faltó en el parcial que no pude resolver. Y la integradora es lo que me faltó en ambos parciales que no pude resolver. ¿Sí? Y el final es toda la materia. Siempre tengan en cuenta eso. ¿Sí? Voy a revisar el chat, que hay un mensaje. Perfecto, listo. Bibliografía sugerida en Labors, ¿sí? De introducción a la botánica de la editorial Person, ¿sí? El Raven, ¿sí? Que es muy bueno también. El Curtis, ¿sí? Que es de biología general, también es recomendado. Y el Valla. El Valla es el más recomendado, ¿sí? El Valla es el más recomendado, que yo voy a encender un poquito la cámara para mostrárselas, ¿sí? El Valla, no sé si se ve, es este, ¿se ve algo ahí? Bueno, no sé si se ve porque estoy compartiendo pantalla, pero bueno, después se los voy a mostrar. Es ese que está ahí arriba, a la derecha arriba en la diapositiva, ¿sí? Ese verdecito chiquito ahí arriba, Morfología de las plantas superiores, Juan José Valla, ¿sí? Y los otros están a la derecha también, Biología de las plantas, Biología del Curtis y el Botánica arriba. Y yo, ¿sí? Ahora, en el campus, voy a subir libros que yo recomiendo para profundizar. Estos son bibliografía sugerida. Pero para aquella persona que le interese de verdad la botánica, ¿sí? ¿Hay alumnos asistentes a la materia, o sea, que sean ayudantes? Gabriela, ¿te referís con eso? Todavía no, si es porque si tenemos ayudantes de la materia, todavía no tenemos ayudantes, ¿sí? Está en proceso porque la materia estuvo recién el año pasado, su primer año, y no se presentaron ayudantes. Y este va a ser su segundo año, y para poder ser ayudante tenés que tener aprobada la materia, sí o sí. Entonces es como, y aprobada la materia después de un año. Entonces sí o sí había que esperar. Recién este año pudimos tener eso para que se presenten. Así que calculo que el año que viene va a haber ayudantes. Bueno, y yo voy a subir un libro ahora, que ya lo tengo subido en realidad el cuatrimestre anterior, que lo voy a pasar a este, ¿sí? Que es Anatomía de la planta con semilla, de Esau. La autora es Catherine Esau, que es para profundizar, es para aquella persona fanática, ¿sí? Para aquella persona fanática de la botánica que le gusta mucho, puede profundizar en ese libro que es buenísimo, buenísimo. Y voy a subir también una cosa que se llama Manual de Temas Botánicos, que es un manual de introducción a la botánica de la cátedra de mi facultad, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, que está muy bueno y es lo mínimo e indispensable que deben de saber para aprobar la materia, ¿sí? Para aquella persona que media vaguita o que no le gusta la materia, ¿sí? Puede estar con ese manualcito y zafar, ¿sí? Puede estar con ese manualcito y zafar. Bueno, entonces, la clase 1, sí, bueno, involucra la presentación y el concepto de biodiversidad y de especie y la clasificación actual de los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo se están clasificando actualmente? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Presentación, más o menos, ya estuvimos haciendo, ¿sí? Y cuando nos veamos, ¿sí? En la presencialidad vamos a ya presentarnos directamente cara a cara, que me gusta más.
Bueno, entonces ahora vamos a arrancar ya con el tema de esta clase, que es introducirlos a la diversidad biológica o la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, en términos, ¿sí? Estrictos, ¿sí? La diversidad biológica o la biodiversidad refiere a la extensa variedad de seres vivos existentes en el planeta. Lo cual, ¿qué pasa? El planeta sabemos ya que es un sistema dinámico. Y está en evolución constante, en continuo cambio. ¿Sí? Y hay herramientas de la biología, ¿sí? Ramas de la biología, que nos permiten, de cierta forma, conocer, ¿sí? De una manera ordenada, porque es lo que hacemos, ¿sí? Esta diversidad. Por lo menos la que podemos conocer está ordenada de acuerdo a la sistemática y la taxonomía que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la diversidad biológica está compuesta, ¿sí? Por dos partes. Por un lado es la diversidad genética, por otro lado tenemos la diversidad, ¿sí? Poblacional, ¿sí? Porque no es lo mismo la diversidad genética, que es individual para cada organismo, ¿sí? Que la diversidad poblacional, ¿sí? Y a su vez esa diversidad poblacional tiene una genética de poblaciones también, que es bastante complicada, ¿sí? Y a su vez tenemos la diversidad macroscópica, ¿sí? A nivel ya de un ecosistema, que no es la misma, ¿sí? Si bien una está dentro de la otra, son cosas diferentes. Y la sistemática y la taxonomía también encaran la diversidad, ¿sí? De acuerdo al nivel en cual yo la esté viendo. ¿Sí? Fíjense que lo que se conoce, ¿sí? Ahora vamos a ver, es muy poquito con respecto a lo que realmente se cree que existe. Se cree que existen 8,7 millones de especies en el mundo, ¿sí? Ahora, de esas 8,7 millones se conocen muy poquitas. Muy, pero muy poquitas se conocen. Ahora vamos a ver, ¿sí? Algo de eso, más o menos. ¿Cuántas se están conociendo? Bueno, entonces, fíjense, la sistemática, como dije recién, es la rama de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva. Filo significa como rama, ¿sí? Árbol. Genia, ¿sí? Viene de la reproducción, de la cantidad, ¿sí? De organismos que van a nacer, ¿sí? De una reproducción. Entonces, la filogenia, ¿sí? Se ocupa de la diversidad biológica en un plano descriptivo y en uno interpretativo. Entonces, por un lado, ¿sí? Describe a la diversidad de organismos y por otro lado, interpreta de qué manera se dio esa diversidad que describió. ¿Sí? Por favor, silencien los micrófonos, no se olviden. Por favor. Después me tienen que enseñar a alguien a manejar. Me tiene que enseñar a manejar la aplicación. A ver quién está ahí para silenciar. Bueno, ahí pude silenciar. Bueno, entonces, la sistemática es una rama de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva, o sea, la filogenia. O sea, tiene en cuenta la evolución para poder, ¿sí? Organizar a los diferentes organismos y o sea, con la sistemática podemos entender que todos venimos, ¿sí? De unas pocas células que se originaron hace casi 4.000 millones de años, ¿sí? Y que de esas pocas células se originó toda la vida. Fíjense que el árbol tiene un único tronco y de ese tronco llegamos a un punto que se divide y se van dando los diferentes reinos. Pero todos los reinos van descendiendo de un único reino que es el que está abajo de todos, ¿sí? De las bacterias o de las arqueobacterias, y antes de las arqueobacterias había otro organismo que le dieron orígenes a ellos. ¿Sí? Pero la diversidad va en aumento a medida que pasan los años, porque van evolucionando nuevas especies a partir de las ya existentes y se van diversificando. Entonces,
la organización de los seres vivos, esto nos puede, la sistemática nos ayuda mucho a organizar estos seres vivos. Entonces, fíjense que las plantas vasculares, las plantas verdes, las podemos organizar con este ejemplo que tenemos acá. Entonces, en la base de cada árbol siempre hay un ancestro. En la base de este gran árbol hay una flechita, fíjense, eso va a ser un ancestro. Ese ancestro tiene diferentes características morfológicas y genéticas que son comunes a todos los que hay, a todos sus descendientes. O sea, todos nosotros tenemos algo en común con un ancestro bacteriano, ¿sí? Que compartimos cierta característica de nuestro ADN con ese ancestro. ¿Qué es lo que compartimos con esos ancestros? Y que todas nuestras células están formadas, por ejemplo, por membranas citoplasmáticas. Que todas nuestras células tienen núcleo. ¿Sí? Que todas nuestras células tienen mitocondria. ¿Sí? Eso compartimos con nuestro ancestro. Ahora, ¿qué otras cosas compartimos? Y con un ancestro bacteriano, más que eso, no. Pero sí, sabemos que compartimos eso. ¿Me explico? ¿Vamos entendiendo? Sí, ¿Vamos a entender? profe. Sí, sí. Bueno, y con las plantas verdes pasa lo mismo, ¿sí? ¿Qué comparten todas las plantas verdes con el ancestro más lejano, que puede ser una bacteria fotosintética de hace 3.600 millones de años? Y los cloroplastos, ¿sí? Pero los cloroplastos no los vamos a compartir con una bacteria, porque una bacteria es no es una eucariota, ¿sí? Es un procariota, no tiene organela. Entonces, ¿qué vamos a compartir qué comparten las plantas verdes con una procariota? Y la clorofila, por ejemplo, la capacidad de hacer fotosíntesis, ¿sí? Eso van a compartir con un ancestro muy, muy lejano. Ahora, con un ancestro más cercano, van a compartir, sí, el cloroplasto, porque el cloroplasto es una organela, o sea que a partir de que aparecieron las células eucariotas, ¿sí? Ahí hay, ¿sí? Ancestros más cercanos. ¿Y esto cómo me doy cuenta? Y porque hay estudios filogenéticos que comparan morfología y genes y van viendo cómo se van agrupando los diferentes organismos de acuerdo a esos caracteres morfológicos o genéticos que van compartiendo. Entonces, la presencia de cloroplastos es un carácter, ¿sí? Morfológico, ultraestructural, de la ultraestructura de la célula. La presencia de pared citoplasmática es otro carácter sistemático, ¿sí? La presencia o ausencia de clorofila también es otro carácter, ¿sí? Y siempre vamos a separar organismos, o sea, a separar y a clasificar de acuerdo a lo que tiene, a las presencias. Nunca en contraausencia, porque si estamos separando por lo que le falta, ¿cómo vamos a clasificar a algo por algo que no tiene, porque le está faltando? No podemos clasificar por ausencia, ¿sí? Todas las clasificaciones biológicas se hacen por presencia, por lo que tiene ese organismo que lo diferencia de otro, ¿sí? Que tiene otra cosa, no tiene eso, ¿sí? Siempre por las presencias, nunca por ausencia. ¿Me explico? Sí, profe, perfecto. Entonces, ahora vemos la otra cara, que es la taxonomía, que es algo muy, muy, pero muy parecido a la sistemática. Se diferencian por... Si le digo que son parecidas en un 99,9% y se diferencian en ese 0,1%, capaz que sea así, ¿sí? Fíjense, la taxonomía es la ciencia de la clasificación, directamente. Se suele emplear en el término para designar a la taxonomía biológica, la teoría de clasificar organismos, ¿sí? Y la taxonomía fue ideada en su principio por Linneo, ¿sí? Por Carlos Linneo. Entonces es la rama de la ciencia, o la ciencia directamente de la clasificación. Va a clasificar organismos vivos, ¿sí? Y Linneo inventó la clasificación binomial, donde hay, para diseñar un nombre científico, yo tengo que poner un epíteto específico y un epíteto genérico. Entonces, el tomate, ¿sí? Es Lycopersicum esculentum. Entonces yo voy a ver ahí que Lycopersicum es el epíteto específico y esculentum es el epíteto genérico. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto.
¿Sí? Entonces, ¿qué es una especie hoy en día? ¿Sí? Y hoy en día todavía no hay una definición que los biólogos y las biólogas podamos dar sobre especies, ¿sí? Es una discusión constante porque es difícil definir una especie. Pero hay algo que podamos definir como especie. En biología, por ejemplo, se define una especie cuando dos individuos que se pueden reproducir naturalmente y cuya descendencia resulte viable y fértil. O sea, una especie va a ser aquello que los individuos se puedan reproducir entre sí y además den una descendencia viable y fértil. Aquellos organismos que ya no se puedan reproducir van a ser especies diferentes. Entonces, si hoy encontrásemos un Homo neandertal, o sea, un Homo neanderthalensis, nosotros somos Homo sapiens sapiens, pero hasta no hace mucho tiempo atrás había Homo neandertal. Y ese Homo neandertal, ¿sí? Si bien tiene otro nombre, aparentemente se pudo cruzar con el Homo sapiens y hoy hay fuertes, ¿sí? Teorías que hablan de que estamos mezclados y que el Homo sapiens se mezcló con el Homo neanderthalensis. Entonces, ahí los antropólogos creen, con algunas pruebas, que no había una diferencia, que no eran especies diferentes el Homo neanderthalensis con el Homo sapiens, porque se podían reproducir y daban descendencia viable y fértil. ¿Me explico? Sí, sí, profe, perfecto. Ahora, una especie, si tengo que reconocer una especie como biólogo, como técnico, y tengo que reconocer una especie nueva, hay una terminología a usar que dice: los individuos tienen mecanismos para reconocerse entre sí, para el apareamiento y la fertilización. No, perdón, no es que nosotros los reconozcamos, sino que entre ellos. Yo puedo observar a individuos y si ellos se reconocen entre sí y tienen mecanismos para poder, ¿sí?, reproducirse y poder aparearse tranquilamente, van a ser una especie. ¿Sí? Van a ser una especie. Pero para eso yo tengo que reconocerlo. Pero fíjense que esto que acabo de decir se engloba dentro de la anterior. O sea, si se pueden reproducir, ¿sí? Si se pueden reproducir y dan una descendencia viable y fértil, y quiere decir que se reconocen también y pueden aparearse. Y existe la fertilización. O sea, la segunda, de que haya reconocimiento entre los organismos, entra dentro de la primera. Ahora, en sentido ecológico, una especie, ¿sí?, va a ser aquella que ocupe el mismo nicho o zona adaptativa. El nicho o zona adaptativa, ¿sí?, son todos los componentes del entorno con las cuales interactúan los organismos de una misma especie, ¿sí? O sea que ocupando el mismo nicho, ¿sí?, o adaptativo, podríamos llegar a definir en términos ecológicos a una especie. Ahora, en términos evolutivos, las especies, ¿sí?, ¿qué pasa? Van a tener un papel evolutivo único, tendencias y destino histórico único. ¿Sí? Esta es más complicada. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Va a tener que ser una especie. Un grupo monofilético. ¿Sí? Cuando hablamos en términos de filogenia o de sistemática, vamos a tener que los grupos que armemos para reunir organismos pueden ser monofiléticos, polifiléticos o parafiléticos. ¿Sí? Un grupo monofilético significa que tiene un ancestro común y ese ancestro común tiene varios caracteres que sostienen la rama. O sea, el ancestro común nuestro sería, no sé, el Homo ergaster o el Homo erectus, ¿sí? Tenemos ancestros, ¿sí?, que podrían ser simios, ¿sí? Ahora, el ser humano, en conjunto con, sí, otros mamíferos, ¿sí?, como pueden ser, no sé, los leones, no es un grupo monofilético, ¿sí? Es un grupo polifilético, ¿sí?, porque tiene diferente origen en este caso, ¿sí? No es lo mismo el origen de los leones que el origen, ¿sí?, del ser humano.
Entonces ahí vamos a tener diferente origen, pero si yo hago un zoom más chiquito, puedo ver que dentro de grupos polifiléticos puede haber grupos monofiléticos, porque tienen un ancestro en común. En cambio, los leones y los homínidos tienen diferentes ancestros comunes que le dieron origen, entonces son un grupo polifilético. Tienen diferentes bases en ese árbol genealógico. ¿Me explico con eso o fue mucho? Sí, sí. Sí, sí. Y después, de acuerdo a la genealogía, una especie sí va a estar definida por todos los alelos, ¿sí?, de un gen determinado, ¿sí?, que descienden de un alelo ancestral común, no compartido por otras especies. O sea, aquellos genes que sean únicos de ese grupo de seres vivos van a poder ser aquellos genes que definen esa especie. Se va a cortar en cualquier momento. Volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Dejo de grabar acá. Bueno, profe. Entren con el mismo link, por favor. Perfecto.